Iniciamos entonces, buenas noches a todos los presentes y buenas noches también al profesor, nuestro hermano Hugo Vázquez, que ya está aquí conectado con nosotros. Y me avisa, profesor Hugo, si ya está listo para grabar. A ver, no le escucho por ahí su audio. ¿Ya está grabando? Ahorita. Ya. Okay. Perfecto, gracias. Muy bien, bienvenidos a todos, muy buenas noches, que el Señor les bendiga, reciban un gran saludo de parte de todo el equipo de intelectuales teístas. Esta noche vamos a seguir con este curso de corrientes teológicas con el hermano Hugo Efraín Vázquez. Pero antes vamos a dar algunas indicaciones para estar todos de acuerdo y todos así disfrutar todas estas clases que por la gracia de Dios nuestro hermano Hugo va a compartir con nosotros. Así que procedo a leerlas. Indicaciones previas a la clase. Ingresar con el link de Zoom indicado 5 minutos antes, según la hora de sus países. Ingresar puntuales, ingresar con el audio apagado, ingresar con la cámara encendida y un fondo adecuado, mantener los audios apagados, hacer las preguntas en el tiempo indicado por el profesor y en caso de alguna emergencia, mantengamos la calma y esperemos las indicaciones. Bueno, quiero comentarles quién es el profesor Hugo Efraín Vázquez. Él es licenciado en teología, magíster en estudios teológicos por MINT, Miami International Seminary. Es egresado de psicología por la Universidad Técnica Particular de Loja, en Ecuador. Él ha sido pastor en la misión Liebenzell del Ecuador y profesor en el Seminario Bautista del Ecuador. Actualmente dirige el ministerio en línea Todo Teos. Quiero comentarles también acerca de los detalles que tiene este curso. La frecuencia de este curso son todos los jueves, en las horas indicadas ahí, 7 de Perú, 8 p.m. de New York, 9 de Argentina. La duración de la clase es de 1 hora y 30 minutos. El cronograma lo pueden apreciar ahí. Hemos tenido ya la clase de calvinismo, hoy nos toca arminianismo y así sucesivamente, con excepción del día jueves 29 de septiembre, que no tenemos clase, pero será recuperado el jueves 6 de octubre, que tenemos las clases normales. Los informes pueden tenerlos con nuestra hermana Carla Chambilla, con nuestra hermana Carla Díaz, conmigo, Dilu Pereda, y con nuestra hermana Martina Torres. Es así entonces como le voy a dar el pase a nuestro hermano Hugo Efraín Vázquez, profesor de este curso. Hermano Efraín. Bien, muchas gracias. Como siempre, gracias por la presentación. Y gracias a mis hermanos intelectuales teístas por organizar este evento, por patrocinar estos cursos, así, para bendición del pueblo de Dios. Entonces, estoy agradecido por eso. Y bueno, voy a compartir mi pantalla. Solo denme un minutito. Bien, vamos a comenzar. Gracias a todos los que están presentes. Bienvenidos. Mis hermanos que están de administradores, tal vez me pueden ayudar admitiendo a los hermanos que van ingresando para poder concentrarme un poco en el material. Y podemos comenzar. Muchas gracias a todos. La semana anterior hablamos sobre el calvinismo y habíamos dicho que calvinismo es un tema muy amplio, ¿no? A veces se puede referir uno a calvinismo como toda la teología de Juan Calvino, o muchas veces se relaciona con solamente la soteriología de Juan Calvino, estos famosos 5 puntos que vimos al final de la clase anterior. Con el arminianismo, en cambio, por lo general, uno se refiere a arminianismo al referirse solamente a la soteriología
de Arminio, ¿no? Esto es del arminianismo, es un sistema de pensamiento sobre la soteriología, o sea, sobre la doctrina de la salvación que tiene su origen en este pensador Jacobo Arminio, quien en algún momento de la historia, algo mencionamos también la semana anterior, se separó de la posición calvinista de su tiempo, ¿no? Pero actualmente el arminianismo no es solamente lo que Arminio pensaba, ¿no? Hay dos corrientes básicamente del arminianismo, que es la corriente clásica, que a veces se suele llamar también corriente reformada, que es la corriente que está más cerca a Jacobo Arminio y a los primeros arminianos. Pero también hay otra vertiente del arminianismo que se conoce como el arminianismo wesleyano, que es algo posterior, algo que surge con este teólogo Juan o John Wesley, ¿no? Si es que hoy tenemos tiempo, abarcaríamos estas dos vertientes del arminianismo, ¿no? Ojalá nos alcance el tiempo, pero también siéntanse libres si cuando terminamos un tema y alguien tiene una inquietud, una pregunta, puede levantar la mano, como siempre les digo, con el icono que está abajo en el Zoom de levantar la mano. Así yo tengo una notificación y podemos avanzar. Carlita, me dices que no te puse como administradora. Déjame confirmar. No sé entonces a quién le puse, me equivoqué tal vez. Bueno, pero ahorita ya estás, Carlita. Gracias. Bien. Entonces, eso sobre el arminianismo. Entonces, para comprender el arminianismo, vamos a tener que hacer algo similar a lo que hicimos la clase anterior, que es hacer un poco un recorrido histórico, ¿no? De cómo nace esta teología. Y tenemos que empezar, obviamente, hablando de Jacobo Arminio. Jacobo Arminio nació el 10 de octubre de 1560 en Holanda, un pueblito que se llama Oudewater, es en el sur de Holanda. Arminio fue uno de los primeros alumnos de una conocida universidad que se volvió conocida después, la Universidad de Leiden, ¿no? Estudiante de teología. En 1558, a los 29 años, se convirtió en pastor, ¿no? De la iglesia de Ámsterdam. Y bueno, y allí ejerció el pastorado por más de 15 años. Avanzamos rápidamente, ¿no? Porque la idea no es tanto la historia de Arminio, sino más bien la teología. Pero hay aspectos importantes en esto. Y es que Arminio fue alumno del mismísimo Teodoro de Beza. No sé si recuerdan quienes estuvieron la semana anterior, que hablamos de Teodoro de Beza como uno de los sucesores directos de Juan Calvino, ¿no? Teodoro de Beza, pero que de alguna forma modificó o tuvo su propia perspectiva del calvinismo, que habíamos hablado que era un calvinismo supralapsariano, en donde, ya voy a explicar más adelante un poquito nuevamente esto para entenderlo, pero era es un calvinismo un poco más radical en el tema de la predestinación. Y Arminio fue alumno de Teodoro de Beza, y dicen los historiadores que Teodoro de Beza tenía en alta estima a Arminio. Incluso copié aquí una frase de Teodoro de Beza. Escribe esto, Teodoro de Beza, sobre Arminio, y dice: Dios le dio un apto intelecto tanto en lo que concierne a la apreciación como en cuanto al discernimiento de las cosas. Sí, de ahora en adelante se rige por la piedad, y inevitablemente este poder intelectual producirá los frutos más ricos, ¿no? Esto decía Teodoro de Beza, el sucesor de Juan Calvino, que fue profesor de Jacobo Arminio, ¿sí? Ahora, bueno, sucede que en aquel tiempo aparece otro personaje, es de apellido Kornhert, en Holanda. Era un laico, no era sacerdote, no era teólogo,
pero que comenzó a escribir y hablar en contra del calvinismo, pero del calvinismo de Teodoro Beza, que habíamos dicho que era un calvinismo supralapsariano, ¿sí? Y hizo bastante revuelo en aquel tiempo en Holanda. Entonces, dice una tradición por ahí, que se quería debatir en contra de este hombre, Cohnert, y precisamente por los dotes intelectuales de Jacobo Arminio, se elige a Arminio para que refute a este hombre, Cohnert, que hablaba mal del calvinismo de Teodoro de Beza. Y es ahí cuando Arminio de alguna forma dejó de aceptar al estudiar y profundizar este calvinismo supralapsariano. Arminio se fue distanciando de esta forma de ver la predestinación que tenía Teodoro de Beza, ¿no? Este predestinacionismo rígido, esta doble predestinación de alguna forma, ¿no? Entonces, quiero que recordemos esto solo para ponernos en contexto, ¿no? Habíamos dicho que el calvinismo de Teodoro Beza era un calvinismo supralapsariano. ¿Qué significa supralapsariano? Y es que él pensaba que los decretos de Dios iban de esta forma. Primero Dios decreta elegir a algunas personas y reprobar a otras personas. Fue el primer decreto de Dios, elegir a algunos y reprobar a otros. Después Dios decide crear el mundo y entonces la caída es el tercer decreto de Dios, pero es ya con el propósito de cumplir su primer decreto, que era de elegir a unos y salvar a otros. Y luego viene el tema de la justificación. Lo que Arminio decía es que este sistema, y Cohnert, contra quien se suponía que iba a refutar Arminio, decían, es que de alguna forma termina siendo a Dios el responsable de la caída, porque Dios tenía que decretar la caída para poder elegir a algunos y condenar a otros. Entonces, eso también es lo que Arminio se distancia. Esto solo para diferenciar del calvinismo que habíamos mencionado, que es el infralapsariano, que es un tanto más común en nuestro tiempo. No muchos calvinistas son supra, la mayoría me parece a mí son infralapsarianos. Y es la idea de que Dios primero crea, primero es la creación, el primer decreto, perdón, y después Dios permite la caída y luego va la elección y la reprobación. Luego de que el ser humano ya ha pecado, Dios decide salvar a unos y reprobar a otros. Entonces, la elección no es tan doble predestinación. Dios decide salvar a unos y dejar a otros en su estado de condenación. Entonces, es como de alguna forma más moderado. Pero en el tiempo de Jacobo Arminio, el arminianismo que más se conocía era el supralapsariano de Teodoro de Beza, y es contra eso que Arminio reacciona, ¿no? Solo para poner en contexto, perdón. Bien. Entonces, regresamos a Jacobo Arminio, ¿no? Solo para entender un poco el contexto histórico, que no era tanto contra el calvinismo infralapsariano el problema de Arminio en sí, sino contra el calvinismo supralapsariano. A veces siempre es bueno estudiar el contexto histórico para saber que toda teología nace de un contexto, ¿no? Y a veces una forma de reaccionar a los extremos es a veces irse al otro extremo, pero todo es a veces por el contexto en el que nace, ¿no? Bien, ahora lo que Arminio decía es que esa forma de entender los decretos divinos de alguna forma no tomaba en cuenta a Cristo, no estaba Cristo dentro de esos decretos. Lo que Arminio decía es que esta forma de ver la predestinación eh, hacía la obra de Cristo como un poco secundaria, no era el centro de todo. Las personas eran salvas por decreto divino, no tanto por la obra, o sea, como que la obra de Jesús es algo secundario al decreto de salvación. Eso es lo que decía Arminio, por eso no le gustaba este sistema de decretos de Teodoro
de Beza, ¿no? Arminio propone su propio proceso de decretos divinos, en donde Arminio lo que dice es esto: lo primero que Dios hace es elegir a Cristo como el Salvador de la humanidad. Si Cristo es el centro de ese Arminio, es lo primero que Dios elige, que Cristo sea el Salvador. El segundo decreto de Dios es salvar a los que creen en Cristo. ¿Sí? El decreto de Dios es: Dios decreta salvar a aquellos que creen en Cristo. Lo tercero es proveer la gracia suficiente para la salvación. Y esta es una gracia ya no solamente limitada para algunos, como habíamos mencionado del calvinismo, sino es una gracia que está disponible para todos, ¿no? Dios provee esa gracia para todos. Y el cuarto decreto es elegir ya individualmente. El segundo decreto era solamente decretar salvar a los que creen. Y en el cuarto ya es exclusivamente decidir salvar a aquellas personas que Dios sabe que creerían, ¿sí? Porque Dios es omnisciente y conoce quién creerá y quién no. Entonces Dios decide elegir a aquellos que van a creer en Jesús. Entonces, como vemos, esta es una elección condicional, ¿sí? Al contrario del calvinismo, que habíamos mencionado que es una elección incondicional, aquí la elección es condicional. Hay una condición que es creer en Cristo. Básicamente así es como veía el tema de los decretos Jacobo Arminio, ¿no? Aquellos estudiosos de Arminio dicen que él tuvo algunas influencias teológicas en su tiempo, como por ejemplo el escolasticismo protestante, también el escolasticismo católico, especialmente de Tomás de Aquino, un profesor de lógica y filosofía de la Universidad de Padua llamado Giacomo Savarella, era una gran influencia para Arminio, la metafísica de Francisco Suárez, y muchos dicen también que este teólogo jesuita Luis de Molina, ¿sí? Aunque este tema es un poco controversial. Hay autores como Roger Olson, por ejemplo, quien afirma que en realidad Molina no tuvo nada que ver con Arminio. Hay otros autores como José Rodríguez, creo que es un autor que escribe la biografía también de Arminio, que en cambio él manifiesta que no, Arminio sí tuvo influencia de Luis de Molina. Yo en lo personal tendría que comentar que yo veo bastante influencia. No sé si directamente de Luis de Molina, pero del molinismo sí. Incluso en este libro que estaba releyendo en este último tiempo, que es Declaración de Sentimientos y Disputas Públicas de Jacobo Arminio, él habla mucho del conocimiento medio y el molinismo. Y bueno, por eso hablaremos la próxima semana. Pero la verdad es que al final, al escribir su soteriología, no usó el molinismo. O sea, conocía sí el conocimiento medio, pero en su soteriología, Arminio se queda con algo que se llama la presciencia simple. Dios solamente conoce el futuro, lo que va a suceder, pero no lo que sucedería en diferentes circunstancias, como es el conocimiento medio. Pero bueno, eso ya hablaremos la próxima semana. Pero solo por mencionar el tema de las influencias de Arminio. Para muchos, por eso es que incluso, esto comentaba cuando di este curso del molinismo y que vamos a ver también la próxima semana, que en la iglesia protestante el molinismo fue algo como oculto, o no se lo salió a la luz por muchos años, porque por lo general se solía comparar al molinismo con el arminianismo. Los primeros calvinistas en el sínodo de Dort, cuando rechazaron el arminianismo, también pensaban que estaban rechazando el molinismo. Pero en realidad no era así, porque como veremos la próxima semana, el arminianismo es diferente, ¿sí? Bien. Bueno, eso sobre las influencias de Jacobo Arminio. Bueno, pero ahí se dio el debate, Jacobo Arminio en contra de la teología de Teodoro de Beza. Luego se levantó otro personaje que se llamaba Francisco Gomaro, que fue
alguien con quien Arminio estuvo debatiendo por mucho tiempo con sus escritos. Entonces ahí es cuando se fue produciendo más la teología de Arminio, más por el tema del debate, ¿no? Y esto también siempre es importante conocerlo porque mucha teología que nace en un debate, a veces, como decía yo, suele irse a los extremos, al otro extremo de la otra persona, ¿no? Entonces siempre es importante conocer eso, porque así fue desarrollando Arminio su teología, ¿no? Arminio murió en 1609. Arminio no sistematizó sus doctrinas como Juan Calvino, por ejemplo, con su gran obra, ¿no? o libros más de teología sistemática, pero su gran obra, que hoy se conoce como las obras de Arminio, son 3 tomos de más de 1700 páginas, que lastimosamente no está traducido al español, con excepción de este libro de Declaración de Sentimientos y Disputas Públicas, que es parte de las obras de Arminio. Todo lo demás no está traducido al español. Yo tengo en mi página web, todoteos.com, como les comenté igual la semana anterior, una traducción libre de las obras de Arminio al español, pero no sé qué tan confiable sea, pero está ahí este PDF que puede servir también porque no es una traducción oficial de ninguna editorial, ¿sí? De pronto puede servir también. Bien, eso sobre Arminio, esto era sobre los decretos divinos. A la muerte de Arminio es que se reúnen este grupo de arminianos, de seguidores de Arminio, que se les conocía como los remonstrantes. Se les conoce así porque ellos escriben un documento que se llamaba la Remonstrance, precisamente, que es algo así como traducido, algo así como un documento de protesta o algo así, precisamente de protesta en contra del calvinismo de su tiempo, ¿no? Voy a cerrar el WhatsApp para que no nos dé ruidos. Bien. Entonces se reúnen los demonstrantes para escribir este documento. Esto también lo mencionamos un poco la semana anterior. Que en este documento aparecen los famosos 5 puntos del arminianismo, que como comenté la semana anterior, fueron primero los 5 puntos del arminianismo antes que los 5 puntos del calvinismo, el famoso tulip. Más bien el tulip fue para responder. No el tulip en sí, sino los 5 artículos de los cánones de Dort fueron para responder a estos 5 artículos de los remonstrantes, ¿no? Que se reunieron en 1610, ¿no? Un año después de la muerte de Jacobo Arminio. Sí, la historia nos dice que fueron más de 43 teólogos, pastores holandeses, que se reunieron para firmar este documento, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo se resume la teología arminiana? En estos 5 artículos, estos 5 puntos. Y lo primero es lo que podríamos resumir como elección condicional, ¿sí? Pero el artículo en sí, copié ahí un fragmento literal que dice que Dios, por un propósito inmutable, eterno en Jesucristo, su Hijo, antes de la fundación del mundo, decidió de entre la raza caída y pecaminosa de hombres salvar en Cristo, por amor de Cristo y por medio de Cristo, a los que a través de la gracia del Espíritu Santo creerían en su Hijo Jesús y perseveren en esta fe y obediencia de la fe a través de esa gracia hasta el fin, ¿sí? Entonces, si lo leemos, vemos que es un poco más complejo que solamente decir elección condicional. Pero así es el resumen. Porque lo que está diciendo es que lo que Dios decidió es salvar a aquellos que creen, ¿sí? Por la gracia, sí, como dice ahí, por gracia van a creer, por gracia van a perseverar, pero Dios elige a los que creen, ¿sí? Entonces es una elección condicional,
contrario a la posición que habíamos mencionado la semana anterior del TULIP, que es la elección incondicional. Y es que Dios desde la eternidad decidió salvar a unos y condenar a otros sin ninguna condición, ¿sí? Para Arminio la condición era la fe, para Arminio y los demonstrantes, ¿no? Y obviamente en los artículos se citan todos los textos bíblicos, ¿no? Recordemos que no es una discusión que surge solo de la teología o la filosofía, es de la exégesis. Incluso Arminio, cuando escribe sus obras, él lo hace haciendo exégesis de muchos de estos textos, ¿no? Por ejemplo, Juan 3:16, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, o por gracia son salvos por medio de la fe. Entonces ahí está la condición de la fe. Ese es el primer artículo. No sé, hasta ahí, de pronto, si alguien tiene alguna inquietud, dudas, comentarios, tal vez me fui mucho y tenían antes alguna pregunta, pueden hacerlo, ¿no? En el, en el YouTube me preguntan si lo que estoy tomando es café o tequila negro y no es ninguna de las dos cosas, es Coca-Cola. Buenas noches. Tengo que confesarlo. William. Sí. Por favor. Hermano, yo soy de una iglesia reformada, ¿no? Uh-huh. Y nosotros creemos lo que la Biblia enseña, que todos los hombres han pecado. Todos estamos como en un saco donde todos hemos pecado. Dios lo que hace es, de esos pecadores, es elegir a algunos, porque la Biblia habla de la elección. Eso no lo podemos negar. Elegidos desde antes de la fundación del mundo. Y si nos vamos a Efesios, encontramos la elección, y si nos vamos a Romanos también. Entonces, los que se pierden, no se pierden porque Dios no los elige, se pierden porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, si todos estamos allí, Dios tiene misericordia de algunos, no sabemos de quiénes, porque yo veo en lo que decía Arminio, es como una salvación por obra, está en base de lo que yo haga, mientras que el otro está en base a la obra que hizo Cristo en la cruz, porque hay muchos versículos que hablan de lo que el Señor hizo en la cruz. Por ejemplo, yo tengo aquí los cánones de Dort y dice: puesto que los hombres han pecado en Adán y se han hecho culpables de maldición y muerte eterna, Dios no habría hecho injusticia a nadie si hubiese querido dejar a todo el género humano en el pecado y en la maldición y condenarlos a causa del pecado, según estas expresiones del apóstol, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y porque la paga del pecado es muerte. Entonces, la gracia de Dios consiste en todas esas personas, todos hemos pecado, Él decide salvar a algunos. ¿Por qué algunos y otros no? William, muchas gracias por tu comentario. Yo respeto tu punto de vista, sino que quisiera recordar, y a todos mis hermanos, ¿no? Este curso no es para debatir sobre la verdad del calvinismo, del arminianismo, es solamente informativo. Por eso, la semana anterior yo enseñé sobre el calvinismo. Yo no soy calvinista, pero procuré enseñar todo lo que el calvinismo enseña. Entonces, entiendo tu punto, respeto tu punto, no lo comparto. Puedo responder un poquito ahorita, pero no nos detengamos debatiendo si es verdad o no el arminianismo. Estamos aquí aprendiendo lo que es el arminianismo. Entonces, si tienen inquietudes sobre el arminianismo, sería bueno. O si su comentario es solamente para debatir, de pronto no nos vamos a quedar mucho en eso y no vamos a avanzar, ¿no? Pero solo para comentar, el arminianismo no niega la elección, solo habíamos dicho que la elección no es incondicional, sino condicional. Y por otro lado, habíamos dicho que el arminianismo reacciona en contra del calvinismo supralapsariano, en donde no es que solamente Dios deja
a la gente en su pecado, sino que Dios desde el principio decretó incluso el pecado. Entonces, el supralapsarianismo es diferente al infralapsarianismo. Sobre el tema de la depravación total, ya lo vamos a mencionar más adelante. Tal vez te me adelantaste un poquito porque todavía no hemos hablado de esto, porque en el arminianismo no sería salvación por obras tampoco, porque incluso la gracia también es, para creer, también es dado por Dios. Pero eso ya lo vamos a comentar en adelante, ¿no? Bien, gracias. Sí, así como comenta Yulisa en el chat, sabremos quién estaba en lo correcto cuando sea la venida de Cristo. Así es. Así es. Bien, entonces, como digo, si alguien tiene inquietudes sobre lo que es el arminianismo, sería bueno, ¿no? Bien, vamos al segundo artículo. Nicolás, ¿una inquietud? ¿Cree usted que Jacobo Arminio era calvinista? Alguna vez escuché una cuestión así. Sí, eso es interesante porque yo, como comenté en la clase anterior, hoy se piensa en calvinismo como solamente la soteriología de Juan Calvino. Y lo único que Arminio no estuvo en cuenta, no estuvo a favor, mejor dicho, fue el de la soteriología de Juan Calvino, perdón. Pero en toda la demás teología, Arminio era calvinista, seguía a Juan Calvino y siempre se consideró calvinista. Arminio recomendaba leer a Calvino. Solamente no estuvo de acuerdo con este punto de la predestinación. Que, claro, hoy se limita el calvinismo y se piensa que calvinismo es solo a eso, pero no, calvinismo se refiere a, si nos referimos a toda la teología de Juan Calvino, pues Arminio siempre se consideró calvinista en ese sentido. ¿Sí? Gracias, Nicolás. Creo que una pregunta más. Jacobo Arminio creía en el libre albedrío, ¿cierto? Sí, ajá. ¿Cómo diferencia usted la postura, digamos, en la que nosotros decimos, de pronto, el hombre puede tener libre albedrío para todas las cosas, menos para la salvación, y la posición, digamos, que tendría Jacobo Arminio? Ya, es la posición del libertarianismo. Esto lo profundizaremos más la próxima semana cuando hablemos del molinismo. Pero el libertarianismo a veces se entiende mal cuando se piensa que el libre albedrío es que el ser humano tiene la capacidad de hacer todo lo que tiene la capacidad de hacer, pero no es así. El libertarianismo, por lo general, el de Arminio, o el que veremos la próxima semana de Molina, se llama un libertarianismo suave. Es una libertad de acuerdo a la naturaleza de cada uno. Y si la naturaleza del ser humano está corrompida por el pecado y no puede hacer algo bueno por su propia naturaleza, no lo puede hacer. Pero eso no quiere decir que no tenga libre albedrío, porque todavía somos libres para decidir, por ejemplo, qué pecado vamos a cometer, o somos libres para decidir qué ropa me voy a poner. Eso sí, eso es libre albedrío. Entonces, el hecho de que el libre albedrío esté limitado en ciertas cosas no anula el libre albedrío como a veces se cree. O como cuando se dice, el arminianismo cree en el libre albedrío, algunos piensan que eso ya implica que en el arminianismo se cree que el ser humano no necesita de la gracia para creer, y no es así. Ya vamos a ver un poco más sobre eso, ¿sí? Bien, el artículo número 2 es precisamente de la expiación ilimitada, ¿sí? El documento de la remonstrancia dice que además Jesucristo, el Salvador del mundo, murió por todos y por cada uno de los hombres, de manera que ha obtenido para todos ellos, mediante su muerte en la cruz, la redención y el perdón de los pecados. Sin embargo, en realidad nadie disfruta de ese perdón de pecados, excepto el creyente, ¿sí? Entonces, esta es la expiación ilimitada. Jesús murió por todos, pero esa muerte se hace efectiva, sí, el sacrificio se hace efectivo solamente en aquellos que creen, ¿no? Es la expiación ilimitada, contrario a la expiación limitada de los cánones de Dort, que como mencioné la clase anterior, eso nace en los cánones de Dort, no nace en Juan Calvino necesariamente, ¿no? Juan Calvino incluso tiene expresiones también de que Jesús murió por todos, pero bueno, en los cánones de Dort fue como una deducción lógica de su teología de que la muerte de Jesús tiene que ser solo por los elegidos. Pero vemos aquí que en el arminianismo la expiación es ilimitada, o sea, es por todos, pero efectiva
solamente por aquellos que creen. Y también hay su respaldo bíblico, ¿no? Juan 3:16 mismo, de tal manera amó Dios al mundo. Primera de Juan 2:2, que Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solo de los nuestros, sino de los de todo el mundo. Segunda de Pedro 3:9, que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos se arrepientan, y etcétera, ¿no? Sabemos que la exégesis de cada versículo siempre va a haber una respuesta calvinista de cuál es la exégesis, y habrá la respuesta arminiana de cuál es la exégesis, pero si nos metemos a eso nos vamos mucho tiempo, ¿no? Pero como digo, es solamente para saber básicamente lo que cada punto cree. Eso sobre el segundo punto. El tercer punto es el de la depravación total, y esto es interesante y que me gustaría recalcar, porque he visto muchas publicaciones en el Facebook y en las redes sociales y de personas que afirman que dentro de los 5 puntos del arminianismo, uno es la depravación parcial. Y a veces lo he visto en páginas serias que dicen, el arminianismo cree en la depravación parcial. Es un problema, ¿no? Y no es que me moleste porque sea arminiano, soy arminiano en mi soteriología. Lo que me molesta es cuando se comenta sobre otras soteriologías sin conocerla. Ese sí es el problema, ¿sí? Entonces, es importante conocer. La depravación total. El artículo del documento de los demonstrantes dice que el hombre no tiene gracia salvadora por sí mismo, ni del poder de su libre voluntad, ya que en el estado de apostasía y pecado no puede de sí y por sí mismo ni siquiera pensar, querer, hacer cualquier cosa que sea verdaderamente bueno, tal como es primeramente la fe salvadora. Pero que es necesario que de Dios en Cristo, a través de su Espíritu Santo, Él nazca de nuevo y lo renueve en el intelecto, inclinación o voluntad y todas sus capacidades, a fin de que pueda entender, pensar, querer y hacer correctamente lo que es verdaderamente bueno. Yo creo que si leemos de primera mano lo que es el arminianismo, vemos que claramente el arminianismo no cree en una depravación parcial. Aquí se está hablando de una depravación total, que el ser humano sin la gracia de Dios, por su libre voluntad, no puede hacer nada que sea verdaderamente bueno, ¿no? Ni tener la fe que dice ahí, sino que necesita del Espíritu Santo que lo capacite, que renueve su intelecto para que pueda creer. Entonces esto es importantísimo, porque como digo, a veces se dice que el arminianismo es semipelagianismo, por ejemplo, o pelagianismo. Lo comparan con eso. Si recuerdan lo que hablamos la clase anterior sobre este conflicto entre Agustín de Hipona y Pelagio, donde mientras Agustín de Hipona afirmaba la depravación total y que se necesita de la gracia, Pelagio, en cambio, decía que no, que el ser humano no ha perdido este libre albedrío de salvación y que no hereda una naturaleza pecaminosa, sino que por él mismo puede creer y hacer lo bueno. Y habíamos comentado que, bueno, eso era el pelagianismo. Luego apareció una posición intermedia que es el semipelagianismo. El semipelagianismo es la idea de que, bueno, el ser humano sí hereda una naturaleza pecaminosa, pero que no lo incapacita del todo, sino que aún conserva la posibilidad de creer. Es como solamente estar enfermo y no muerto. Ese es el semipelagianismo. El problema es que a veces se acusa al arminianismo de semipelagianismo, y como estamos viendo, pues en realidad no es arminio, y aquí los demonstrantes están afirmando la depravación total, ¿no? Entonces, es el mismo, el punto, este punto es similar en el calvinismo. En ese punto están de acuerdo tanto el arminianismo como el calvinismo. Entonces los textos serían lo mismo, Romanos 3, ¿no? Y todos estos salmos que hablan de que en pecado he sido concebido y etcétera, etcétera, ¿no? Sabemos de la depravación total del ser humano. Ese es el artículo 3 del arminianismo.
El artículo 4 es el de la gracia resistible, ¿no? Dice el texto que esta gracia de Dios es el principio, continuación y el cumplimiento de todo bien, incluso en este sentido, que el hombre regenerado por sí mismo, sin esta gracia asistida o preveniente, despertada, continua y cooperativa, no podría ni pensar, querer, ni hacer bien, ni resistir cualquier tentación al mal. De manera que toda buena obra o acción que podría concebirse debe ser atribuida a la gracia de Dios en Cristo. Pero respecto a esta manera de operar, esta gracia no es irresistible. ¿Sí? Entonces la idea es esta. En el calvinismo habíamos visto la semana anterior que la gracia era irresistible. Es decir, Dios da de su gracia a ciertas personas, les regenera, ¿no? Para que estas personas crean, y estas personas con ya el corazón regenerado no van a poder resistirse a la gracia de Dios. En cambio, en el arminianismo, la gracia está disponible para todos, ¿sí? Especialmente Arminio hacía énfasis en aquellos que escuchan el evangelio, ¿no? Tienen la gracia de Dios disponible. Pero a la pregunta, ¿por qué no todos se salvan? La respuesta es que esta gracia no es irresistible. El ser humano puede resistirse a la gracia de Dios, ¿no? Entonces, hay algunos que se resisten y otros no se resisten a la gracia de Dios. Entonces, aquí yo pienso que esta es la diferencia principal, ¿no? Calvinismo, arminianismo, el tema de la gracia. Para el calvinismo, la gracia salvadora está solo para unos pocos elegidos y es irresistible. Para el arminianismo, la gracia salvadora está disponible para todos, pero es resistible. El ser humano puede resistirse, ¿sí? Y también, obviamente, hay textos como Mateo 7:51, donde Esteban dice, necios, tercos, siempre resisten al Espíritu Santo. O Mateo 23:37, cuando Jesús dice, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise tener a tus hijos como la gallina tiene a los pollitos bajo sus brazos? Pero tú no quisiste, ¿no? Es como que tú te resististe. Entonces, Jesús dice, es como yo quise, pero ustedes no quisieron. Es precisamente mostrando que el ser humano puede resistirse a la gracia de Dios. Como digo, esta sería para mí principalmente la diferencia. Entonces, la diferencia no está en el tema de la depravación. Tanto calvinismo como arminianismo creen en la depravación total. La diferencia está en la gracia, el alcance de la gracia y la resistibilidad de la gracia, ¿sí? Entonces, bien, como hemos dicho, el ser humano necesita de la gracia, ¿sí? Y aquí viene el artículo número 5, que es la perseverancia condicional. Ustedes van a ver que lo puse ahí con signo de pregunta, perseverancia condicional, y vamos a ver por qué. El texto, literalmente, de los demonstrantes dice de esta manera, que los que son incorporados a Cristo por una fe verdadera y por lo tanto son hechos partícipes de su espíritu vivificante, tienen así todo el poder para luchar contra Satanás, el pecado, el mundo y su propia carne, y para ganar la victoria siendo bien entendido que es siempre a través del auxilio de la gracia del Espíritu Santo, y que Jesucristo les ayuda a través de su Espíritu en todas las tentaciones. Pero si son capaces, por negligencia, de abandonar de nuevo los primeros inicios de su vida en Cristo, de nuevo volviendo a este presente siglo malo, de apartarse de la doctrina sagrada que le ha sido dada, de perder una buena conciencia, de hacerse carentes de gracia, esto debe determinarse más particularmente de la Santa Escritura, antes de que nosotros mismos podamos enseñar con entera persuasión. Bien, podemos ver ahí que los remonstrantes no se definen en este punto.
Ellos dicen que Dios da de su gracia para que los cristianos perseveren, la gracia les fortaleza, les auxilia para que puedan resistir cualquier tentación. Pero si es que hay la posibilidad de que regresen atrás, dicen eso debería determinarse posteriormente de la Sagrada Escritura antes de nosotros dar una opinión. Y lo mismo decía Arminio. Arminio también pedía después un concilio, un sínodo, algo para determinar mejor este punto, porque Arminio tampoco se definió en este punto. Entonces, ahí también es un error cuando alguien dice, Arminio creía que la salvación se pierde. No, Arminio no tuvo una posición al respecto. Ni siquiera vemos aquí que los remonstrantes, los seguidores de Arminio, tuvieron una posición al respecto. El tema de la perseverancia condicional es un desarrollo posterior a esto, ¿sí? Actualmente, el arminianismo, en su mayoría, creen en una perseverancia condicional. O sea que perseverar también es con la condición de permanecer. Al contrario de lo que en el calvinismo es la perseverancia incondicional o la perseverancia de los santos, que ningún cristiano regenerado regresará atrás. El punto aquí del arminianismo de los remonstrantes lo dejó abierto el tema. Posteriormente, la mayoría de arminianos creen que sí, la perseverancia es condicional, o sea, existe la posibilidad de la apostasía. ¿Sí? Más que el término perder la salvación, porque uno no pierde algo que no ganó, porque el arminianismo no enseña que se gana la salvación, Dios la da por gracia, pero si la salvación es por fe, existe la posibilidad de renunciar a esa fe, apostatar, eso es lo que es apostatar. ¿Sí? Entonces está la posibilidad ahí. Hay arminianos que no lo creen así. Hay arminianos que creen en la perseverancia incondicional. En otras palabras, que no se perderá nunca la salvación. Pero no son la mayoría. La mayoría de arminianos creen que la perseverancia es condicional. En el arminianismo clásico y el arminianismo reformado, por lo general, hay esta discusión. El arminianismo wesleyano, que es gran cantidad de arminianos wesleyanos, en cambio ahí sí obviamente se puede perder la salvación, usando el término, ¿no? Pero como digo, más técnicamente es la posibilidad de la apostasía, ¿no? Me preguntan en el chat del artículo 1, el artículo 1 era la elección condicional. Sí, gracias, Jonathan. La elección condicional, expiación ilimitada, depravación total, gracia resistible y perseverancia condicional, ¿no? Entonces, para conocer, esto es importante conocer, que dentro del arminianismo mismo no todos están de acuerdo en este punto, ¿no? Quienes creen en la perseverancia condicional, pues tendrán también todos sus textos. En Apocalipsis 3:5, Jesús dice, aquel que persevere, o aquel que sea fiel, no borraré su nombre del libro de la vida, por ejemplo, ¿no? O Juan 15, cuando Jesús dice, permanezcan en mí, si alguno no da fruto, será cortado, dice Jesús en Juan 15. O Romanos 11, cuando Pablo dice, ustedes son el olivo silvestre que fueron injertados en el olivo natural. Dice, pero si Dios no tuvo miramientos con el olivo natural, ustedes también permanezcan firmes, sino también pueden ser desgajados, también pueden ser cortados. Bueno, y etcétera. Pero como digo, ahí habrá el debate en cuanto a la exégesis de esos textos. Sí, en el chat dice Jonathan, o sea, la salvación se puede perder en el arminianismo o se puede sustentar ambas posiciones. Es lo que comento. Hay arminianos que creen que la salvación no se pierde, pero la mayoría de arminianos creen que la salvación sí se pierde. Pero no es, como estamos viendo aquí en el documento de los remonstrantes, ellos lo dejaron abierto, ¿sí? Entonces, esa es la idea. Una consulta ahí, hermano. Jorge, sí. Sí, una consulta, porque se habla mucho del tema de la perseverancia,
y lo dejan como que está en la fuerza propia del ser humano, pero aquí lo que vemos en el artículo es que por el espíritu vivificante, o sea, por la obra de Dios, que también una persona puede perseverar. Entonces hablamos de, de que no es que la perseverancia une en las propias fuerzas, porque se escucha mucho decir que el arminianismo habla de que uno se salva solo, con la fuerza de uno, y veo que en todos los puntos está la gracia de Dios y el poder de Dios obrando para la salvación del hombre. Lo que sí puede hacer, y es la diferencia, el tema de resistirse o dejar de creer, que no tiene que ver con una obra. Sí, sí. Gracias, gracias, Jorge. Sí, a veces se desestima que, que en el arminianismo se está haciendo énfasis en la gracia de Dios, que al final también todo es por gracia, hasta perseverar también es por gracia, permanecer es por gracia, ¿no? Entonces, sí, a veces el ataque de un lado a otro es, ustedes no creen en la seguridad de la salvación, ustedes sí creen en la seguridad de la salvación. Para mí todo esto es relativo, ¿no? Porque para no ponerme ni un lado ni en otro, ¿no? El calvinismo puede decir, yo creo en la seguridad de la salvación, pero la pregunta sería, ¿cuál es la seguridad de haber sido elegido? ¿No? ¿Qué da seguridad de haber sido elegido? En el arminianismo, en cambio, bueno, los calvinistas pueden decir, no creen en la seguridad de la salvación porque la salvación se puede perder, pero el arminianismo, en cambio, puede argumentar, pero si yo estoy en Cristo, estoy seguro. Entonces, no hay problema mientras esté en Cristo. Entonces, de lado en lado, se puede afirmar que hay objeciones, si se está seguro o no se está seguro de la salvación, ¿no? Bien, no sé si hay alguna otra inquietud. Profesor. Roberto. Sí, buenas noches. No sé si tiene que ver con el tema tratado, pero la Iglesia Católica Romana, ¿qué posición soteriológica, digamos, básicamente sostiene? ¿O es cierto que la Iglesia Católica Romana sostiene el universalismo? Porque escuché eso dentro de una iglesia reformada y quería saber si eso va de la mano o cómo viene. Sí, sí, gracias, Roberto. No, técnicamente no es universalista, porque el universalismo, y esto lo comentaremos tal vez un poco en la última lección cuando hablemos de la teología liberal, porque ahí está este famoso teólogo Rolf Bell, que incluso está en la foto de la publicidad, que escribe un libro, no me acuerdo, pero es precisamente para defender el tema de que a la final nadie irá al infierno, ¿no? Porque el universalismo es esa idea de que nadie irá al infierno. Entonces, técnicamente eso es universalismo. No es universalismo cuando hablamos de que Dios quiere que todos se salven, porque en ese sentido, tanto el arminianismo o el molinismo también serían universalistas, pero no, el universalismo no se refiere a eso, o el catolicismo también sería universalista en ese sentido, pero no, universalismo es cuando se cree que al final todos se salvarán y que nadie estará en el infierno. Eso es técnicamente universalismo, pero la Iglesia Católica no es universalista. Lo que sí es la Iglesia Católica es que existe esta posibilidad incluso de salvación post-mortem en el purgatorio, ¿no? Pero incluso no es que después del purgatorio se salvan, ¿no? Sino que quienes van al purgatorio es porque ya son salvos, pero tienen que terminar de purificarse. Pero hay personas en el infierno. En la Iglesia Católica hay personas en el infierno, o sea, no es universalismo en ese sentido, pero sí en el sentido de la oportunidad de la salvación a todos, ¿no? Sí, Gracias, Love profesor. Wins, sí, el amor gana. Gracias, Gustavo, es el libro de Rob Bell, ¿no? Donde él precisamente argumenta de que el infierno, al final nadie irá al infierno, ¿no? Es una posición más de la teología liberal y algunos teólogos también. Dentro de la teología conservadora, más que universalistas, lo que hay es aniquilacionistas, aquellos que creen que el infierno no será eterno o que algún momento de simplemente los injustos dejarán de existir. Carla dice, ¿los arminianos creen en el purgatorio? No. El arminianismo es una teología
protestante. Y estamos viendo la única diferencia con la teología reformada son estos 5 puntos, ni siquiera los 5, sino 4, porque en la depravación total estamos de acuerdo, ¿no? A veces se hace preguntas sobre si el arminianismo cree en el amilenianismo, premilenianismo, dispensacionalismo y cosas así, pero hay que enfatizar que el arminianismo es solamente la soteriología. Al contrario del calvinismo, que se habla de toda la teología de Juan Calvino, cuando hablamos de arminianismo, por lo general nos referimos solamente a la soteriología, estos 5 puntos de soteriología. Entonces no hay ningún purgatorio. Tengo unas manos levantadas. Gustavo, por favor. Sí, buenas noches, Hugo. Bueno, es que yo puse mi pregunta en el chat, pero no sé, creo que no estás como atento al chat y luego a la clase y lo entiendo. Sí. Pero mi pregunta es sobre la soteriología de ambas posiciones, calvinismo y arminianismo. Entonces, sobre si la salvación se pierde o no, ¿se podría decir entonces que eso queda en un misterio? ¿Algo que le corresponde solamente a Dios? Para Arminio y los demonstrantes de aquí, sí, precisamente ellos no se definieron y dijeron, habría que investigarlo más. Esa fue la posición de Arminio. Sobre ese punto habría que investigarlo más. Lo mismo los demonstrantes lo que están haciendo aquí es simplemente habría que investigarlo más antes de adoptar una posición. No era tanto como dejarlo al misterio, sino como no querer identificarse en una posición, sino simplemente decir, tendríamos que investigarlo más. Pero el arminianismo posterior sí se tiene una posición. ¿Sí? ¿Está sin micrófono, Gustavo? Que lo bajé porque me entró una llamada. Lo que pasa es que yo he escuchado tanto buenos argumentos de un lado, tanto del otro. Todos los respaldan con escrituras que te suenan bien de un lado y del otro. Entonces, al final de cuentas, a mí, como me lo explicaron, me dijeron, ¿sabes qué? Eso es como, en parte, como la Trinidad o la encarnación de Cristo. Es un misterio y solamente Dios realmente lo sabe por seguro, ¿no? Y ya entonces yo con eso me quedé tranquilo porque dije, bueno, no lo puedo saber, no lo puedo entender con mi razonamiento humano limitado, y se pierda o no, lo más importante para mí es perseverar como creyente, ¿no? Entonces, por eso te decía, si podemos quedarnos con esa postura de dejarlo en un misterio en la que tengamos la posición que adoptemos, calvinista o arminiana, al final de cuentas, sepamos que eso le corresponde saberlo solo a Dios. ¿Se puede llegar a eso o no? Sí, Gustavo, gracias por el comentario, porque sí, yo debería mencionar esto, que es válido no tener una posición. A veces cuando alguien no tiene una posición, puede haber que algunos lo acusen como simplemente no quiere estudiar más, no quiere profundizar o no sabe mucho, pero no es así. No es así. A veces incluso por estudiar, nos damos cuenta que al final es complicado. Hay cosas en la teología que son complicadas. Entonces es válido en ciertas áreas decir que uno no tenga una posición. Yo sobre este tema sí tengo mi posición, pero hay otras áreas de la teología en donde yo también lo dejo abierto. Y lo he dicho a veces en mis talleres, en mis alumnos, en el seminario, donde sea, explico las posiciones y me preguntan, ¿pero cuál es su punto de vista? A veces tengo que decir, yo estoy abierto porque hay situaciones que son complicadas. Entonces no deberíamos tener este prejuicio de quedarnos en algunas áreas de la teología simplemente abiertos a aprender más, a conocer más, a saber si algún rato llegamos a una posición. No siempre es necesario identificarse. A veces uno por identificarse rápidamente, después se da cuenta cuando estudia un poco más, se da cuenta que tiene que cambiar su punto de vista. Entonces, a veces es mejor ser un poco precavidos también en eso, ¿no? Ok, gracias. Sí, gracias, Gustavo. George Fares. ¿Tiene levantada la mano? Sí, Hugo, buenas noches. Muchas gracias una vez más por el tiempo. Bueno, acabaste de decir lo que yo pensaba. Yo justo no me considero ni calvino ni arminiano. Bueno, estoy en el medio porque he tenido las dos formas de estudiar
Y la verdad que creo que la Biblia tiene espacio para los dos. Y creo que es más importante de debatir es vivir la fe cristiana. Pero hay una forma de que uno tiene que tener una respuesta coherente, ¿no? De cuando hablamos de salvación, tener una definición sobre ese tema tan importante. Eh, la pregunta que yo hago, ¿no? ¿Cómo el arminianismo responde a Efesios capítulo 2, cuando dice, es por gracia y eso no es de vosotros, es un don de Dios, siendo que toda la frase apunta a Dios, no al hombre? ¿Cómo el arminianismo responde exactamente a este pasaje de Efesios capítulo 2? Sí, sí, no, Porque no por es gracia mucho. sois salvos. Sí, sí, gracias, John. No es mucho problema porque es precisamente lo que dice el artículo 3 de aquí de los demonstrantes, que el hombre no tiene gracia salvadora por sí mismo, ni del poder de su libre voluntad, ya que en el estado de apostasía y pecado no puede de sí y por sí mismo ni siquiera pensar, querer hacer cualquier cosa que sea verdaderamente buena, ¿no? Y etcétera, etcétera. Dice, pero es necesario que Dios en Cristo, a través de su Espíritu Santo, Él nazca de nuevo y lo renueve el intelecto, inclinación y voluntad. Es decir, como yo decía, el arminianismo afirma que la salvación es por gracia, que uno puede tener fe por la gracia. Por gracia son salvos por medio de la fe. Estamos de acuerdo. Solamente podemos tener fe porque Dios nos da de su gracia. Entonces, no es un problema para el arminianismo. La diferencia simplemente es que para el calvinismo, esta gracia está disponible solo para unos pocos. En el arminianismo, esta gracia está disponible para todos. Eso sería simplemente la diferencia. Pero no habría problema en decir que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Bueno, incluso ahí también hay un problema con la exégesis del texto, ¿no? Porque en el idioma griego, cuando dice, por gracia son salvos por medio de la fe, ahí dice, y esto no es de vosotros. Igual que en el español, en el griego fe, pistis, está ahí en femenino. Y cuando dice, y esto está en neutral, igual en el idioma griego. Y técnicamente debería decir, y esta no es de ustedes, es un don de Dios. Pero el texto dice, y esto no es de ustedes, es un don de Dios. Está como refiriéndose a que el don de Dios es todo. El hecho de ser salvos por gracia, por medio de la fe, eso es el don de Dios. A veces como que se limita que el don de Dios es la fe es el don de Dios. No, todo el hecho de ser salvos por gracia, por medio de la fe, eso es el don de Dios. Solo por mencionar el tema de la exégesis del texto, que hay esta opción también. Pero aunque no fuera así, como digo, aunque la exégesis del texto diga que la salvación es por gracia, que la fe que la fe se tiene solamente por gracia, de igual manera el arminianismo afirma eso, que es solo por la gracia que el ser humano puede tener fe, ¿no? Bien, bueno, tenemos dos preguntas, tal vez tratemos de hacer preguntas concretas para avanzar con un poco más que quiero compartir. Felipe, por favor. Sí, profe, una preguntita en cuanto al punto de gracia resistible. De alguna manera nos estaría limitando el poder de Dios en el sentido de que, bueno, Dios quiere que las personas sean salvas, Dios provee de la gracia para que sean salvas, pero si la persona se resiste, simplemente no lo puede hacer, no se estaría como que chocando como que con la omnipotencia de Dios. Claro, yo te puedo decir la respuesta que daría también como arminiano, y es que por la omnipotencia de Dios, Dios dotó personas con libre albedrío, porque lo que Dios quiere es que las personas que lo aman por decisión propia, porque el amor necesita ser una decisión, el amor no puede ser forzoso, ¿no? O forzado. Es la respuesta que daría un arminiano. No, entonces no limita el poder de Dios. Porque si uno se pone a pensar, entonces en el caso contrario, si el libre albedrío limita el poder de Dios, tendríamos que afirmar de que todo está directamente determinado por Dios, aún el pecado. Entonces, esto es complicado, porque es lo mismo decir, Dios no quiere que nadie peque, porque Dios no quiere el pecado, y si el ser humano peca, ¿es porque Dios no es omnipotente? No, es porque Dios lo dotó de libertad.
Entonces, lo mismo podemos decir en cualquier área. El tema está en la libertad, ¿no? Y una pregunta más y avanzamos. NN Flores. ¿Qué tal? Buenas noches, Hugo. Quería consultar cómo es que se sustenta la gracia previniente dentro del arminianismo, pues. Ya. Pues el sustento de la gracia previniente es precisamente todos estos textos que muestran del amor de Dios para con todos los seres humanos, ¿no? Porque, ¿qué es gracia? Gracia es el amor inmerecido de Dios. Eso es gracia, ¿no? Entonces, ¿cuál es el sustento? De tal manera ama Dios al mundo, Dios no quiere que nadie se pierda, o en Ezequiel dice que Dios no se complace con la muerte del impío, o en Tito, Pablo dice que Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual nos trae salvación. Entonces, esto es la gracia preveniente, la gracia de Dios para todos, ¿sí? Y la gracia, y se llama preveniente porque está antes, precisamente porque está antes de la fe, porque la fe es por gracia, o sea, la fe es después de la gracia, entonces la gracia está antes, por eso es gracia preveniente. Entonces el sustento es precisamente que la gracia está para todos, a diferencia, como dije, del calvinismo, que la gracia es solamente para los elegidos. Pero, digamos, en ese caso, ¿cómo es que vos venís? Bueno, porque sí tengo entendido que usted estudió en un seminario reformado, ¿verdad? Y después llegó un punto en el que dijo, no, siento que esta postura es hasta cierto punto más coherente que el calvinismo, ¿verdad? Entonces, creo que hay como más de 80 versículos que avalan lo que es el arminianismo también, ¿verdad? Sí, pero como comenté hace un rato también, mal haría si me pongo aquí a dar mis razones de por qué no soy calvinista. Y sí, tienes razón, yo estudié toda una licenciatura y toda una maestría en un seminario reformado, calvinista, ¿no? Entonces, algo de conocimiento tengo cuando hablo sobre el calvinismo, pero no quiero detenerme defendiendo mi posición. Estamos solo explicando lo que Arminio y los arminianos creían, ¿no? Bien, vamos a avanzar porque tengo un poco más. No sé, Carlita, ¿van a hacer hoy también un sorteo o algo así? ¿O hasta qué Sí, horas con tendré? 5 minutos estamos bien, no se preocupe. Ah, ya, chévere. Chévere, entonces voy a ver si es que leo algo en el chat. Dice Ana, los calvinistas deben vivir vidas santas, agradecidos de que no se pierde la salvación, y los arminianos deben vivir de manera santa, de modo que no pierdan la salvación. Sí, o sea, a la final uno tiene que vivir como que pudiera perderla. Se pierda o no se pierda, uno tiene que vivir pues perseverando, como que pudiera hacerlo. Y así son las expresiones de Pablo, ¿no? Aunque Pablo haya creído que se pierde o no se pierde, a veces Pablo dice, pues tengo que perseverar, no vaya a ser que al final sea descalificado. O sea, al final tenemos todos que esforzarnos, vivir en santidad y vivir, sí, al final ser cristiano, como dice Dilo. Sí, gracias. Bien. El arminianismo wesleyano, también uno se puede profundizar mucho en esto, pero es bueno también saber que hay algunas diferencias y en eso nos vamos a enfocar hoy, porque no podemos hablar de todo el arminianismo wesleyano. John Wesley, o Juan Wesley, nació el 17 de junio de 1703. Wesley tuvo muchas influencias teológicas, pero al contrario de lo que muchos piensan, su más grande influencia no fue Arminio. Es como que Wesley llega a las mismas conclusiones de Arminio, pero es más por otros lados, y por lo mismo que Arminio llegó a su conclusión. Arminio, al estudiar a los padres de la iglesia antes de Agustín, llegó a sus conclusiones, ¿no? Recordemos la clase anterior, como en Agustín de Hipona se empieza a sistematizar esto de la predestinación, pero al estudiar a los padres de la iglesia antes de él, no se encuentra mucho sobre esto. Entonces eso mismo le pasa a Wesley. Wesley tuvo mucha influencia de los padres de la iglesia, no tanto de Jacobo Arminio. Aunque Wesley se definía arminiano, incluso tenía un diario
que se llamaba el arminiano, pero no quería decir que Arminio haya sido su más grande influencia. Y eso lo vamos a ver por el mismo hecho de que, como yo decía, Arminio siempre se consideró reformado o calvinista. En cambio, Wesley ya como estaba más lejos de todo lo que es la teología reformada, ¿no? En general. Ahora, solo para ir viendo algunas diferencias. Sobre la naturaleza del ser humano antes de la caída, Wesley afirmaba claramente que el ser humano tenía libertad, ¿no? De decidir, de obedecer a Dios. Al igual que Agustín de Hipona, por ejemplo, ¿no? Pero después de la caída, Wesley también afirma una muerte espiritual. O sea, también afirma la depravación total. Los 5 puntos que habíamos mencionado de los remonstrantes, Wesley también los afirmaba. Entonces también afirmaba la depravación total, ¿no? Como consecuencia de la caída. Pero, a ver, hay una diferencia aquí entre Wesley y el arminianismo clásico. Y es que para Wesley la gracia preveniente es algo mucho más amplio, ¿no? Para el arminianismo clásico y reformado, esta gracia preveniente, que es salvadora, es como que está disponible para todos, pero es más como para todo aquel que escucha el evangelio, pero no necesariamente para todos los seres humanos en general, sino todo el que escucha el evangelio tiene la posibilidad de responder. Incluso algunos arminianos clásicos hablan como que hay una regeneración previa también para que pueda responder, pero resistible, obviamente. Pero para Wesley no es tanto así. La gracia preveniente para Wesley es como mucho más amplio. Para Wesley la gracia preveniente ya está desde que el ser humano ve la revelación general de Dios, como en Romanos 1, ¿no? Que lo desconocido de Dios ya se revela por medio de las cosas creadas. O en Romanos 2, que la ley moral está escrita en el corazón de los gentiles. Entonces, de alguna forma, esta gracia ya está disponible para todos los seres humanos, aunque no hayan escuchado el evangelio, ya hay algo de gracia de Dios. Entonces, para Wesley la gracia preveniente es un poco más amplio, ¿no? Por eso es que a veces se acusa más al arminianismo wesleyano de ser semipelagiano, y es precisamente por esto, porque Wesley decía que todo ser humano tiene algo de la gracia de Dios. Por eso no se puede hablar de que aquel que no tenga a Cristo esté muerto, como a veces la analogía calvinista es de que está totalmente muerto y no puede hacer nada. Lo que Wesley decía es que todos los seres humanos tienen algo de gracia. Y donde hay algo de gracia, hay algo de vida. ¿Sí? Hay algo de vida en todos. Por ejemplo, en Hechos 17, cuando Pablo da su discurso en el Areópago en Atenas, Pablo dice, Dios creó todas las cosas, dice, y lo hizo así de tal manera que todos, aunque sea a tientas, lo busquen. ¿Sí? Entonces, es como que por la creación mismo, por la revelación natural, de alguna forma Dios ya hace que de alguna forma la gente pueda, aunque sea tantear a Dios, aunque no pueda llegar directamente a Él, pero ya hay algo de gracia, entonces ya hay algo de vida. Entonces, como digo, para el arminianismo wesleyano, esto es un poco más amplio, ¿no? Y hay algunos pasos sobre la gracia. La diferencia básicamente en el arminianismo wesleyano es precisamente la profundización sobre el tema de la gracia, ¿sí? Y eso. Nicolás, ¿tienes levantada la mano? ¿Tienes alguna pregunta? Algo que sea puntual para poder avanzar. Nicolás, ¿estás por ahí? ¿O se le olvidó levantada la mano? En el chat dice, profe, ¿cuál es la diferencia entre el arminianismo clásico y el arminianismo pentecostal o neopentecostal? Que simplemente pentecostalismo ya estamos hablando de otra cosa, de todo un movimiento muy amplio. Hay pentecostales que son arminianos clásicos, hay pentecostales que son arminianos wesleyanos. Creo que la mayoría son arminianos wesleyanos, pero incluso Wesley tiene bastante que ver en el origen del movimiento pentecostal, pero es diferente, ¿no? Incluso hoy creo que hay pentecostales que abrazan una soteriología calvinista incluso, entonces es diferente. La mayoría de pentecostales son arminianos.
Hay incluso pentecostales que no se adhieren ni a una forma ni a otra forma. Siempre hay una forma como de sinergismo que no necesariamente es arminiano tampoco. Es diferente, es otro tema, ¿no? El movimiento pentecostal es algo mucho más abierto, y eso vamos a ver también en el curso sobre el pentecostalismo, ¿no? Tengo de Yulisa, dice, hermanos, no sé ustedes, pero en lo personal me duele ver cómo entre los hermanos empiezan a ofender, sí, a llamarse herejes. Sí, a mí también me molesta mucho eso, me molesta. Yo tengo mi canal en YouTube, siempre estoy haciendo videos, trato de ser siempre respetuoso. Hago a veces videos defendiendo un poco el arminianismo, pero de alguna forma me parece que he dejado un poco de hacer eso, porque veo a veces dentro de mis redes sociales, veo la de debates, la de gente insultándose, ofendiéndose. Como digo, yo trato, a veces defiendo mi punto de vista, pero siempre comento que creo que los calvinistas son mis hermanos. Y creo que tengo mucho respeto por ellos, porque como digo, incluso estudié en un seminario reformado, tengo muchos amigos, hermanos calvinistas. Entonces me molesta cuando por temas así como la soteriología se acusa de herejía, ¿no? Hay cosas más importantes que nos unen. Bueno, gracias por ese comentario. Bien, les decía, lo que hace Wesley es un poco profundizar sobre la gracia, ¿no? William dice, la gracia proveniente desde la revelación natural es lo mismo que semiplagianismo. No. Como digo, aún Wesley creía en la depravación total. O sea, el ser humano sin la gracia no puede hacer nada. La diferencia es que el alcance de la gracia es más universal. El semipelagianismo no es eso. Semipelagianismo es el hecho de que el ser humano pueda dar el primer paso sin necesidad de la gracia. Eso es semipelagianismo, ¿no? Entonces, no hay que confundir. Ni el arminianismo clásico ni el arminianismo wesleyano son semipelagianismo, ¿no? Todos afirman que se necesita de la gracia. Precisamente, Wesley hace una sistematización más sobre la gracia. Primero habla de la gracia preveniente, ¿no? Que ya mencioné, es la gracia de Dios para todos. Y esto es como un proceso. Para Wesley la gracia es como un proceso, ¿no? Para el calvinismo o para Juan Calvino había una gracia para todos, que era una gracia, habíamos dicho que era una gracia general, pero que esa gracia no llevaba la salvación a nadie, ¿sí? Para Wesley, en cambio, la gracia es la gracia. O sea, no es que había una gracia diferente para unos y otra gracia diferente para otros. La misma gracia lo que hace simplemente es ir atrayendo a los seres humanos. Primero, la gracia es preveniente. Entonces, cuando se habla de diferentes gracias en el arminianismo wesleyano, no es que sean diferentes gracias, sino diferentes etapas de la gracia. Primero es la gracia preveniente, que va atrayendo a todos los seres humanos, hasta llegar al tema de la gracia convincente. Ahí es cuando el ser humano escucha la palabra de Dios. Y lo que hace ahí el Espíritu de Dios es convencer al ser humano. Lo que dice Jesús en Juan 16, ¿no? El Espíritu es el que convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio. Entonces esa es la gracia convincente, el Espíritu Santo convenciendo al ser humano de su pecado. Luego viene la gracia justificante, que es ya cuando Dios justifica al pecador. Aquí también hay una diferencia entre el arminianismo wesleyano y el clásico y el calvinismo también, porque por lo general en la teología reformada o el arminianismo clásico, la justificación se ha visto como solo en un sentido penal, no como de declarar a alguien justo, independientemente de su naturaleza, ¿no? Para el cambio de naturaleza, en la teología clásica reformada se habla de la regeneración, pero se suele separar justificación y regeneración como dos conceptos diferentes. Para Wesley no era así, ¿no? La justificación incluía la regeneración, el cambio de vida. Por eso a la justificación de Wesley se le suele llamar justificación impartida, y a la justificación reformada, justificación imputada. Es la diferencia, ¿no? Para Wesley no solo Dios nos justifica, sino que nos hace justos, cambia nuestro
corazón para poder vivir en justicia. Es la idea, ¿no? Y luego viene la gracia santificante, que es el tema de la santificación, que también es por gracia, siempre es por gracia, ¿no? Hay una diferencia entre el arminianismo clásico y el wesleyano en el tema de la apostasía. Como habíamos mencionado, en el arminianismo clásico, uno puede creer que es posible la apostasía o no es posible la apostasía, está bien, pero por lo general, quienes creen en apostasía o en la pérdida de la salvación, en el arminianismo clásico, piensan que esto es algo que sucede una vez cuando alguien niega la fe y que ya no hay otra oportunidad. O sea, la persona negó la fe, apostató y ya no regresará más. En el arminianismo wesleyano es diferente. El arminianismo wesleyano ve la apostasía como un proceso también gradual, en donde una persona puede llegar a negar la fe, pero Dios siempre estará por su gracia llamando a la persona, atrayendo a la persona. Siempre habrá una segunda oportunidad de regresar, es la diferencia, ¿no? También suele haber una controversia sobre el tema de la santificación, porque Wesley hablaba mucho de una entera santificación o una completa santificación. A veces esto se suele entender mal y muchos dicen Wesley creía que el ser humano puede llegar a vivir completamente sin pecado o algo así, o perfecto. Pero no era tanto en ese sentido. Y yo creo que Wesley aquí hacía mucho énfasis más bien en el amor, ¿no? Porque cuando Jesús dice sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto, lo dice en el contexto del amor. Dice, porque Él hace salir el sol sobre buenos y malos, así que llueva sobre justos y justos. Entonces ustedes también sean perfectos como su Padre. Entonces llegar a esta madurez en el amor es más bien lo que Wesley enseñaba. Hay algunos arminianos wesleyanos que sí ven el tema de la entera santificación también como una vida totalmente santa, pero bueno, ahí también ya es un debate interno entre el arminianismo wesleyano, ¿no? Pero eso sería básicamente el aporte de Wesley. Hay muchas más cosas que se podría decir. Wesley tampoco escribió algo como una teología sistemática, pero también escribió tantas cosas en sermones, en libros, en tantos escritos, que sí se puede recopilar todo y de alguna forma hacer una teología sistemática wesleyana, aunque Wesley no lo hizo. Pero si se recopila todos sus escritos, hay muchos que sí hablan de una teología sistemática wesleyana también, ¿no? Pero Wesley era más un teólogo práctico, más un pastor, más que sistemático, ¿no? Básicamente esa sería la diferencia. Me preguntan en el chat, ¿se le puede llamar herejía al semipelagianismo? Bueno, así se lo ha considerado en toda la historia, ¿no? Ni siquiera el catolicismo acepta el semipelagianismo tampoco. A veces dice la Iglesia Católica es semipelagiana. No, tampoco es así. La Iglesia Católica también cree en la necesidad de la gracia antes, ¿no? Como había mencionado, cuando hubo este conflicto, Agustín-Pelagio, la mayoría de teólogos se fueron a una posición como semi-agustiniana. La posición adoptada en general fue como semi-agustiniana, más que semi-pelagiana. El semi-pelagianismo fue condenado como herejía en algún concilio posterior. Pero sí. Bueno, espero que con todo lo que hemos recorrido hoy, corriendo un poco, algo quede claro de lo que es el arminianismo y sobre todo para conocer, ¿no? Porque a veces es fácil emitir un criterio de parte y parte. En esto sí hay que hacer de parte y parte. Tantos arminianos que a veces se emiten criterios sobre el calvinismo que no están bien, es porque no se conoce el calvinismo. Y asimismo hay tantos calvinistas que ponen criterios sobre el arminianismo que a veces no sé, sin conocer. Entonces espero que estas clases por lo menos nos hayan dado un panorama que nos sirva para seguir profundizando en lo que es tanto una posición como otra posición, ¿no? Entonces, gracias a ustedes, ¿no? Gracias a ustedes y mi hermana Dilu, le cedo la palabra ahora. Gracias, hermano Hugo. De verdad que ha sido una clase muy interesante. Y agradecemos a todos también por su participación, que han estado súper activos, muy atentos. Y ahora le doy el paso a mi hermanita Carla Chambilla, que nos trae
el sorteo de la noche. Carlita. Buenas noches, hermanos, Dios los bendiga. Bueno, bienvenidos y gracias al profe por la clase. Bueno, vamos a realizar el sorteo, así que por favor estemos atentos. Vamos a sortear un librito el día de hoy y luego de eso vamos a sacarnos una fotito, así que vayan prendiendo las cámaras, ¿sí? Bueno, es una cuenta regresiva, hermanos, así que si quieren contamos juntitos. Va, 5, 4, 3, 2, 1, y el ganador del libro es el hermano Jonathan. Así que, hermano Jonathan, tiene que decir estoy presente, acá estoy, no me fui. Acá si no, presente. pasamos a su siguiente. Ok, Jonathan. Pero es Jonathan solo. ¿Hay algún otro Jonathan? Jonathan Castillo, Carlita. ¿Sí? Ok. Bueno, tenía un Jonathan con mayúscula acá. Bueno, o si no... Sí, será el mismo entonces. Bueno, hermano Jonathan, entonces, felicidades. Se comunica conmigo, por favor. ¿Sí? ¿Usted está en el grupo de corrientes teológicas? Sí, en el de WhatsApp. Bueno, me manda un mensajito, por favor, y vamos acordando entonces lo del libro. Bueno, felicidades, hermanos. Vamos a poder tomar una fotito, por favor. Y luego un pequeño mensajito. Bueno, cámaras encendidas. Vamos a sacar 3 fotitos y las vamos a compartir en el grupo, ¿sí? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Bueno, una vez más, sonrían, hermanos, Jesús nos ama. 1, 2, 3. Y una última foto, hermanos. Bueno, 3, 2, 1. Va. Bueno, hermanos, los quiero invitar, perdón, para nuestras reuniones de los domingos, nuestras tertulias que también tenemos, siempre las anunciamos en nuestros grupos. También los quiero invitar al taller que vamos a iniciar para damas, que inicia este sábado. Si tienen alguna hermana, madre, prima, sobrina que le pueda interesar, un taller muy bonito. Y el título es hermoso, se llama Un amor verdadero, y no se trata de una persona novio, se trata del Señor Jesús realmente. Él es el verdadero amor en nuestras vidas. Bueno, hermanos, les agradezco muchísimo. Los espero también los días domingos. Tenemos live por Instagram. Los pueden encontrar por Facebook, YouTube y también por TikTok. Así que si nos buscan, nos van a encontrar. Dios los bendiga, hermanita Dilu. ¿Nos despide, por favor? Sí, gracias, Carlita. Así es, síganos por favor en todas las redes sociales, estamos como Intelectuales Teístas, para seguir creciendo en la gracia y sabiduría del Señor. Vamos a orar, mis amados hermanos y hermanas, para terminar este tiempo. Amado Padre Celestial, bendito Dios, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos has regalado, aprendiendo más de ti. Ayúdanos, Señor, a seguir conociéndote más, a poner en nuestros corazones amor, misericordia, compasión y humildad por todos nuestros hermanos y nuestras hermanas, Señor. Tú eres el único digno de toda alabanza, el único que conoce todo, Dios, y el único a quien pedimos que haga siempre su voluntad. Gracias, bendito Rey, por el hermano Hugo, bendícelo en todo, a él y a su casa, y también, Señor, a cada uno de los hermanos y hermanas que se conectaron en esta noche. En el nombre de Jesús, dejamos este tiempo en tus manos y juntos decimos amén. Amén. Estamos despedidos, que el Señor les bendiga mucho y nos vemos el Señor mediante la próxima semana. Bendiciones.